Hola, buenas noches. Mi nombre es Tatiana León, soy estudiante de Administración de Empresas. En esta oportunidad les daré una pequeña introducción acerca del trabajo, del rol del mediador. Entonces hablaremos un poco acerca de los conflictos. Bien sabemos que los conflictos son una parte inevitable de nuestra convivencia, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Es completamente normal que tengamos choques o pues teniendo en cuenta que no todos pensamos de la misma manera, ¿no? Entonces, siempre vamos a generar algún choque, aunque por mucho tiempo se ha visto como algo puramente negativo. Hoy en día sabemos que un conflicto bien manejado no es, por así decirlo, el fin del mundo, sino es una oportunidad real para aprender, para madurar, fortalecer los lazos con los demás. El objetivo de este trabajo es explorar a fondo cómo podemos gestionar y transformar situaciones, poniendo una lupa sobre el mediador, quien actúa como una pieza clave para encontrar salidas pacíficas. A lo largo de las siguientes páginas estaremos analizando las diferencias entre mediación y arbitraje y revisaremos las herramientas clave, como los estilos de manejo de conflictos de Thomas Keeler, las estrategias de negociación de Julian Ury y las metodologías prácticas de la mediación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica León. A continuación les voy a dar una pequeña definición de lo que es el conflicto. Bueno, el conflicto es una situación dinámica en la que dos o más personas o grupos perciben que sus intereses, objetivos, valores o necesidades sean incompatibles o entrar a una contribución. No simplemente es una pelea o una discusión, es un proceso humano que surge cuando la acción de una de las partes interfiere de alguna manera con los deseos o metas de la otra parte. Voy a dar dos justificaciones de este tema. Una de ellas, digamos que puede ser, es inherente al ser humano. Bueno, digamos que el conflicto no es un error del sistema ni una señal de algo que está mal. Como todos somos diferentes, pensamos distinto y tenemos necesidades diversas, el conflicto es inevitable y natural en cualquier convivencia. Bueno, no es sinónimo de violencia. Bueno, este es el error más común. La violencia no solo es una forma destructiva de reaccionar ante un conflicto. El conflicto en sí es neutro, lo que lo vuelve positivo o lo vuelve negativo. Es como decimos, gestionarlo. ¿Listo? Otro punto que podría aportar para esa definición es un motor de cambio y crecimiento. Bueno, sin conflicto, las sociedades y las relaciones se estancarían. Un conflicto bien manejado nos obliga a negociar, a ser creativos, a mejorar la comunicación, a empatizar con el otro y a encontrar soluciones que nos beneficien a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en la siguiente diapositiva nos preguntan, ¿considera el conflicto como algo conveniente o inconveniente? Bueno, yo digo que el conflicto no debe definirse de forma simplista como algo bueno o algo mal. El conflicto se vuelve inconveniente cuando se ignora, cuando se evade o se gestiona de forma violenta o agresiva. Bueno, yo digo que romper relaciones si se centra en atacar a la persona y no al problema. Esto destruye la confianza y los lazos, ya sea en familia, en el trabajo, en la sociedad, bueno, etc. Genera parálisis. Yo diría que en un equipo de trabajo o de estudio, el conflicto mal llevado crea un ambiente tenso donde la gente deja de colaborar por miedo o por resentimiento. Otro punto puede ser el desgaste emocional. Yo diría que produce altos niveles de estrés, ansiedad, drena energía de los involucrados. Bueno. Por otro lado, el conflicto conveniente. Bueno, yo diría que el conflicto conveniente es el motor del cambio. Si todo el mundo estuviera siempre de acuerdo, nunca progresaríamos. Entonces, cuando se maneja con empatía o con diálogo, es sumamente conveniente. ¿Por qué? Porque puede promover la innovación. Al chocar diferentes puntos de vista, nacen soluciones nuevas y creativas a que nadie se le hubiera ocurrido por separar. Otro punto podría sacar a la luz problemas ocultos. Bueno, yo diría que funciona como la alarma de un auto, por ejemplo. Te avisa que algo anda mal, ¿verdad? Y que necesitas una atención antes de que el problema sea más grave. Básicamente sería como eso. Esos son como mis dos puntos de vista sobre esta pregunta. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos dice si el conflicto es positivo o es negativo. Bueno, yo diría que el conflicto puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo se pueda manejar. Es positivo cuando permite expresar diferentes opiniones, encontrar soluciones, mejorar la comunicación y generar cambios o aprendizajes dentro de un grupo o una empresa. Sin embargo, puede ser negativo cuando produce discusiones constantes, faltas de respeto, estrés o afecta las relaciones en el trabajo, en equipo. Por eso, el conflicto no siempre es malo. Es importante resolverlo de manera adecuada y constructiva. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿el conflicto es funcional o disfuncional? Bueno, el conflicto puede ser funcional o disfuncional dependiendo también de cómo se maneje o de las consecuencias que puede estar generando. Conflicto funcional, bueno, yo diría que es positivo porque ayuda a mejorar la comunicación, encontrando soluciones, generando nuevas ideas y fortaleciendo las relaciones o el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando dos compañeros, un ejemplo, discuten diferentes ideas para mejorar un proyecto y llegan a una mejor solución. El conflicto disfuncional es negativo porque crea problemas, afecta la convivencia y disminuye el rendimiento y puede generar malas relaciones. Un ejemplo de ese podría ser, digamos, cuando una discusión entre compañeros termina en ofensas y afecta el ambiente laboral o escolar. Básicamente sería como eso. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué es arbitraje y mediación? Bueno, el arbitraje y la mediación son métodos de resolución de conflictos que buscan solucionar problemas sin necesidad de acudir a un juicio. Bueno, el arbitraje es un proceso en el que las partes en conflicto presentan su caso ante un árbitro, quien escucha a ambos lados y toma una decisión obligatoria para las dos partes. Funciona de manera similar a un juez, pero de forma más rápida y previa. La mediación es un proceso voluntario en el que una persona neutral llama a mediador, ayuda a las partes a dialogar, a encontrar un acuerdo mutuo. El mediador no impone decisiones, sino que solo facilita la comunicación. ¿Listo? La diferencia principal de estas dos palabras, el arbitraje, el árbitro decide la solución, la mediación, las partes construyen juntas el acuerdo. Básicamente es como eso. Bueno, el siguiente son las similitudes y diferencias de el arbitraje y la mediación. Son los puntos de encuentro entre ambos métodos, lo que pueden tener en común. Digamos que buscan la paz, ambos son métodos de alternativa de solución de conflictos, nacen para evitar el desgaste emocional, de tiempo y de dinero que puede implicar un proceso judicial o tradicional. Otra podría ser la intervención de un tercero. En ninguno de los dos casos las partes están solas, en ambos interviene una persona neutral o imparcial para ayudar a destrabar el problema. Voluntariedad, por lo general las partes deciden someterse a estos procesos de toma de forma voluntaria, ya que por un mutuo acuerdo en el momento o porque lo están firmando antes de un contrato. Bueno, voy a enumerar algunas de las diferencias. De la mediación, el mediador es un facilitador, no impone nada, solo ayuda a que las partes se comuniquen y encuentren su propia solución. Las partes involucradas, si ellas están de acuerdo, no hay una solución. Digamos, del arbitraje, el árbitro actúa como un juez privado, escucha a las partes, analiza pruebas y dicta una solución. El árbitro, su decisión es obligatoria si éste está de acuerdo o no.
Listo, básicamente sería como eso. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Cindy Maldonado. En este caso vamos a hablar de cómo influyen los 5 métodos de manejo del conflicto. Los 5 estilos de manejo del conflicto influyen de diferentes maneras en la resolución de problemas. El estilo colaborador y comprometido favorece el diálogo y la paz social, mientras que el competitivo, evitativo, evitar o acomodarse pueden generar tensiones o soluciones temporales que si se usan constantemente pues no van a tener un buen resultado. La forma en que se maneja el conflicto determina si se fortalece o evita la convivencia. En cuanto al competitivo, nos plantea cómo la persona quiere ganar el conflicto pensando solo en el bien propio, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Puede resolver rápidamente inconvenientes, pero en su mayoría genera enojo o mala convivencia. En el colaborativo, mediante diálogo, las personas buscan llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Este estilo genera respeto y diálogo y fomenta pues las buenas relaciones. En cuanto al comprometido, cada persona cede un poco para llegar a un acuerdo, pero al final cada persona debe renunciar a una parte de lo que plantea, a pesar de que no estén totalmente convencidos, ayudar a resolver conflictos más rápido. El evitativo, la persona prefiere evadir el conflicto y no enfrentar, para no generar discusiones, pero con el tiempo, al no tratarse el problema de raíz, puede empeorar el mismo. Complaciente, una persona sí participa en el conflicto, pero se para evitar discusiones o mantener la armonía. Pueden ayudar, pero si ocurre mucho, la persona puede sentirse inconforme o poco valorada. Ahora vamos a hablar en qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y la transformación del conflicto. Las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones influyen directamente en el desarrollo del conflicto, ya que pueden aumentar la tensión o facilitar el entendimiento. Las emociones pueden provocar que la persona reaccione por impulso o empeore el conflicto, lo que llamamos, digamos, no pensar antes de hablar. El poder influye en la participación de las personas, ya que puede generar acciones para imponer las decisiones sobre los demás. Y las actitudes positivas generan que el conflicto se resuelva, pero las actitudes agresivas provocan que no se lleguen a acuerdos. Nada saco con dar mi punto de vista de forma agresiva, sin comprender lo que el otro está hablando. Las percepciones son la forma como la persona interpreta la situación. Muchas veces los conflictos surgen por malentendidos o diferencias en la forma de pensar. ¿Esto qué quiere decir? Que no escucho y de pronto lo que la otra persona plantea es una forma diferente de expresar lo mismo que yo estoy diciendo. Ahora vamos a ver un punto súper importante que son qué mecanismos de medición resultan más efectivos en su manejo. Para manejar los conflictos de forma efectiva se utilizan mecanismos como la escucha activa para comprender a la otra persona. Analizo lo que está diciendo y escucho antes de dar mi punto de vista. La comunicación asertiva para expresar sin agresividad. Pienso antes de hablar. La empatía para comprender sentimientos y necesidades de los demás. Es decir, voy a analizar qué es lo que me está tratando de plantear para que de cierta forma podamos lograr una sola idea, un solo conjunto. La medición imparcial donde una persona neutral ayuda a encontrar soluciones y acuerdos que beneficien a ambas partes. Las emociones, el poder, las actitudes y la percepción influyen directamente en el desarrollo del conflicto, ya que pueden aumentar la atención o facilitar el entendimiento. Para manejar los conflictos de forma efectiva se utilizan mecanismos como la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía y la medición imparcial que ayudan a construir acuerdos y mejorar las relaciones, que puede ser como el resumen de todas las anteriores que ya hemos explicado. Vamos a estudiar en este momento y analizar la expresión y pues la pregunta que nos está dando en este momento la guía. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? Esa expresión significa tener inteligencia emocional. Es decir, yo no voy a contestar con agresividad, sino de cierta forma me voy a alejar un momento de la confrontación para evaluar las diferentes situaciones y no reaccionar con impulsos. Ello permite mayor claridad y disminución de conflictos y resolución de los mismos de forma asertiva. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Natalia Álvarez. A continuación voy a explicar tres aspectos importantes del tema. El primero es la estrategia del puente de oro. El segundo es la caracterización de la acción mediadora. Y el tercero son los principios objetivos de la acción mediadora. Estos elementos son fundamentales porque muestran cómo la mediación ayuda a resolver conflictos de manera pacífica mediante el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos. En primer lugar está la estrategia del puente de oro, propuesta por William Ury, que consiste en facilitarle a la otra parte un camino para aceptar el acuerdo sin sentirse presionada, humillada o derrotada. Esta estrategia parte de escuchar a la contraparte, comprender sus intereses y construir la solución con base en sus ideas en lugar de imponerle nuestra propuesta. Para que sea efectiva, se debe identificar qué necesita la otra parte, involucrarla en la búsqueda de opciones, mostrar beneficios claros y ayudarla a aceptar el acuerdo con dignidad. Como segundo punto tenemos la acción mediadora, que se caracteriza por ser un proceso voluntario y pacífico, en el que interviene un tercero neutral para facilitar la comunicación entre las partes. El mediador no decide ni impone soluciones, sino que orienta el diálogo, organiza la información del conflicto y ayuda a que las personas encuentren alternativas de solución por sí mismas. Por eso la acción mediadora se basa en la escucha activa, la imparcialidad, la empatía y la capacidad de generar un espacio de respeto y confianza. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de las metodologías para el desarrollo de la mediación. Existen diferentes metodologías que ayudan a desarrollar procesos de mediación dependiendo del tipo de conflicto y las necesidades de las personas involucradas. Entonces, tenemos el modelo tradicional o lineal de Harvard, que se enfoca en alcanzar acuerdos mediante la negociación. Bueno, yo mi nombre es García. Bueno, en esta diapositiva voy a explicar lo que son las características del mediador. Un mediador no es un medio, un árbitro, es un puente. Su rol principal es facilitar el diálogo entre personas en conflicto para que las mismas encuentren una salida pacífica. Como bien señaló Martin, para guiar este proceso con éxito no basta con conocer la teoría, se necesita combinar habilidades profesionales con una gran calidad humana. Bueno, algunas de las habilidades esenciales que definen un buen mediador es una imparcialidad real, no toma partido por nadie ni se deja llevar por prejuicios personales, su trato es equitativo, principio a fin. Una neutralidad absoluta, entiende que la solución debe ser involucrados, por lo que no impone sus propios criterios ni decide el resultado. Una escucha activa, va más allá de las palabras, presta atención a los silencios, las necesidades de fondo y los argumentos de cada quien. Empatía, sabe ponerse en los zapatos de los demás para comprender sus emociones, lograr crear un espacio seguro donde todos se sientan cómodos para hablar. Una facilidad de comunicación, sabe cómo desarrollar conversaciones, traduciendo los reclamos en peticiones claras, respetuosas y constructivos. Confidencialidad es una trompa. Todo lo que se habla desde que ahí, lo que genera la confianza necesaria para abrirse. Paciencia y templanza, los conflictos deben ser mantener sus emociones. El mediador sabe mantener la calma cuando el conflicto de todo. Visión negociadora, tiene buen ojo para encontrar puntos en común de otros solo en diferencias, ayudando a construir acuerdos viables. Ética y respeto, su núcleo es el respeto humano, garantizando que todos participan bajo las mismas condiciones de total dignidad. En resumen, estas características son las que permiten pasar de la confrontación a la cooperación y una gran oportunidad de entendimiento. Conclusiones aprendizajes. Si un conflicto es parte de la vida, no hay que verle ni ver como algo siempre negativo, si se maneja de forma inteligente. Un desacuerdo puede ser un motor correcto para crecer y transformar relaciones. La mediación funciona. Más que una técnica, es una herramienta humana muy poderosa de poner el foco en el diálogo, la empatía y la escucha real. Logra que la paz no sea impuesta, sino construida entre todos. El valor que guía sin imponer. El impacto es medio arraiga que capacidad para la revolución del conflicto y abrir canales de comunicación que parecen cerrados, demostrando que la convivencia sana siempre es posible. Y habilidades para el día a día. Al final entender cómo funcionan las emociones, los sesgos y los distintos estilos de confrontación no tomadores. Nos vuelven personas más asertivas y capaces de cuidar nuestros vínculos sociales.